Bienvenidos a un nuevo video de Avi por América. Un video donde Avi por América va a llegar a la famosa Alaska Highway. Sí, vamos a llegar a la milla cero del Alaska Highway. Sí. Impresionante, todavía dejamos... No sé, es una locura. Raro, sí. Ayer dormimos en Grande Prairie. La verdad que llueve hace 2 días. Que es algo bueno, ya les vamos a contar algo de la problemática del Alaska Highway. Entonces la lluvia es algo bueno, se lo vamos a contar un poquito más adelante para ver cómo está todo. Pero bueno, dormimos acá hace 2 días, así que aprovechamos a abastecernos cosas de una ciudad un poquito grande. Nos quedan 127 kilómetros hasta Dawson Creek, que es el pueblo donde inicia la Alaska Highway. Es el kilómetro cero del Alaska Highway. Sí, la ruta que nos va a llevar a Alaska. Así que nos quedan bastante kilómetros, pero ya se va sintiendo ese Alaska, ¿no? Agarrar esta ruta tan icónica. Está cerca. Pero bueno, primero nos queda agarrar ruta por acá, día lluvioso, así que vamos a iniciar el día en la ruta. Taking my time as the sun it shines on me and everyone that has come to find this world is cruel, but there's nothing. Llegamos a Dawson Creek y todavía no fuimos a la milla cero, pero aprovechamos a comprar una canilla, que la nuestra se rajó un poquito, es la del año 84, así que sí, la bastante. Seguimos, cuidado porque hay autos atrás. La verdad es que la seguimos, o sea, sigue bien y todo, y no porque, no sé, digo, ya estamos, entre comillas, terminando el viaje o lo que sea. Nosotros le vamos a seguir dando amor a la Toyo hasta el último día, cosa de que también el dueño nuevo que la agarre esté contento con la Toyo igual que nosotros. Sí, bueno, no sabemos cuánto tiempo más la vamos a tener, así que la queremos disfrutar siempre. Por lo pronto en siempre buen la estado. queremos en el mejor estado que se También pueda. compramos un ventilador que estaba de promo para tener para cuando haga calorcito, un cascabel antiosos más grande que el que tengo yo. Y también en realidad bajamos acá porque recibimos el paquete que estábamos esperando, ya lo tenemos en nuestras manos. Más adelante en este video les vamos a contar de qué se trata. Y precisábamos una cosita para eso que nos llegó. Eso no lo conseguimos, pero bueno, conseguimos otras cositas. Bienvenidos a la milla cero de la Alaska Highway. Nos tiembla la voz. Llegamos, amigos, a partir de acá vamos a recorrer la famosa Alaska Highway, una ruta que hoy es turística y hay varias rutas para llegar a Alaska, pero la verdad que en su momento se construyó por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial para poder tener acceso a Alaska, porque tenía miedo que Japón, ¿no?, que había atacado Pearl Harbor. ¿Qué sé yo estoy en Alaska Highway. Japón en su momento que había atacado Pearl Harbor, entonces Estados Unidos tenía miedo que ataque Alaska, entonces como no tenía conexión con su país, construyeron en 8 meses junto con Canadá esta ruta para conectar Alaska con el resto de los Estados Unidos. En su momento era la única ruta para llegar a Alaska, ahora hay varias, pero nosotros vinimos por la icónica Alaska Highway para recorrerla y llegar después de casi 6 años a Alaska. Impresionante, no lo puedo creer. Así que estamos en la milla cero y vamos a pegar nuestro sticker, que al lado hay sticker de varios viajeros. Vamos a buscar a ver a quién conocemos de los que han llegado a este lugar tan ya bastante alejado de nuestra casa, y vamos a pegar nuestro sticker ahí. Ya encontramos a Caro, Santi y Hakuna, a los chicos de la ruta, Mari y Guille, los jubiladitos que conocimos el otro día. Por allá también lo encontramos a Nidito Viajero, nuestros amigos de Orlando. A ver quién más.
Ahora sí, estamos listos. Vamos para Alaska, amor. Vamos para Alaska. Vamos. Bueno, amigos, ahora sí oficialmente vamos a agarrar la Alaska Highway. Estamos acá con Bertita, que nos quedó de anoche porque no queríamos parar a comer, porque queremos aprovechar a avanzar, ya que estuvimos estos días muy preocupados. Estamos en la época de incendios de Canadá, son bastante fuertes, y justo un tramo de la Alaska Highway estaba cerrado, cortado por el tema de los incendios. Por suerte, gracias a la lluvia de ayer y de hoy la habilitaron. Entonces, como mañana deja de llover, queríamos aprovechar ahora, cruzar ese tramo por las dudas, a que mañana, no sé si vuelve a haber viento o las condiciones que hacen que el fuego reviva. Dijimos, por las dudas, avancemos ahora, pasemos la zona de incendios y después mañana ya nos quedamos tranquilos por ahí. Entonces vamos a almorzar acá en la ruta y darle unos 400 kilómetros para poder pasar esa zona y estar tranquilos de que no debería haber más barreras para llegar a Alaska. Sí, nos queda esto, solo nos queda atravesar un incendio forestal de no sé cuántas hectáreas, que bueno, gracias al destino, al universo, tuvimos lluvia, que yo la odio para manejar, pero en este caso permitió, nada, en los reportes veníamos siguiéndolo minuto a minuto. Sí, seguíamos una página, perdón amor, pero para que estén al tanto, hay una página acá, depende de la provincia en la que esté, donde puedes ver el estado de las rutas, y ahí estábamos todo el tiempo viendo cuándo abrían, cuándo cerraban, y tenemos amigos que pasaron escoltados y los dejaban pasar tanta cantidad por día. Ahora debería estar abierta. Sí, ya. Solo que dice con mucho humo, así que hay que estar como atentos porque va a haber poca visibilidad, pero la página dice que ya podemos pasar. Sí, y la verdad es que sabemos que hoy está abierto, mañana no sabemos. Entonces no podemos liberar a la suerte todo en este viaje, así que dijimos, bueno, vamos a ser precavidos por las dudas. Y también bienvenidos a una nueva provincia, aunque cuando estuvimos en los parques entramos a British Columbia y volvimos a salir y volvimos a entrar a Alberta, ahora volvemos a entrar a British Columbia, así que nueva provincia y nueva ruta, Alaska, nos vemos pronto. Suerte que decidimos avanzar. Nos acaban de escribir unos otros dos motorhome de argentinos que conocimos el otro día en Gran Calle, que ellos llegaron a la zona de incendios, que la parte que vimos que está liberada acá por internet es esta parte que vamos a tener próxima, pero que más adelante está cortado. Ellos están en una fila de 300 metros de autos y motorhomes que están esperando a que habiliten. Así que 480 kilómetros de acá. Está bueno que hayamos decidido avanzar para poder ya ir a hacer la fila allá, porque creo que mejor condición que esta con lluvia no va a haber, digamos, ¿no? Sí, de cara a los incendios, claramente. O sea, tenés dos opciones, o llueve y apaga, o calma un poco el avance, o bueno, no sé. No, y también está bueno para ya llegar e ir haciendo la fila, porque si están dejando pasar de a 15, a 25, o escoltados, o no sé cómo es lo que están haciendo los bomberos, está bueno ya llegar ahí, estar al tanto, y si hay que esperar y demás, ya hacer la fila para que nos toque el turno. Así que, bueno, quería contarles esa información que nos llegó recién, así que eso nos genera un poquito más de ansiedad, pero bueno, vamos avanzando. As the sun slowly crept into the sky, it filled the morning air with warmth and life, sounds of birds in harmony. Estamos pasando por la primer zona de incendios. Estaba todo prendido fuego y acá todavía hay humo, se ve que, no sé, el sigue piso. Saliendo humo de la tierra, de todos lados, de los palos. Y miren para adelante, no es niebla, es humo. La verdad que es muy triste, o sea, hay partes que es increíble, ¿no? El fuego no dejó nada, la temperatura que habrá levantado para que después de tanto, 2 días de lluvia y todavía haya humo de que le esté cayendo agua. Sí. Increíble. Y para adelante ya le decimos, no se ve nada, la verdad que para el inicio en la... Mirá para adelante, amor. En la Alaska Highway, déjenme... No, sí es lo mismo, mirá para adelante si no se ve nada. Sí. El inicio de la Alaska Highway, la verdad que nos ha traído
ahí, desafío, ¿no? Es un humo increíble, lluvia, pero acá estamos, no bajamos los brazos, nos faltan unos cuantos kilómetros, ya manejamos no sé cuánto. Sí, nos faltan kilómetros. Esta parte es la que estaba cortada hasta ayer y como calmó el fuego fue que la habilitaron a partir de hoy y nos falta llegar a la parte que todavía está cortada. Para eso nos deben faltar como unos 200 kilómetros. Así que bueno, primero hay que pasar esta parte y llegar a la otra donde se hace la fila para que llegue el momento de que habiliten y dejen pasar tanta cantidad de autos. Buen día, amigos. Ayer llegamos a Fort Nelson. Fort Nelson. Sí. Es justo el pueblo antes del corte de los incendios. Ayer, evidentemente, habilitaron a las 6 de la tarde, pero nosotros llegamos acá como 10:30 y todavía nos faltaban 30 kilómetros para llegar a la parte del inicio del corte. Sí, después son 160 kilómetros de corte que tenés que darle de corrido. Estábamos súper cansados, así que dijimos, bueno, vamos a pasar mañana porque tenemos esperanzas, porque nuestros amigos que cruzaron dijeron que no había incendios, sino que los cortes ahora estaban porque estaban arreglando y demás, ya no se veía como focos de incendio. Entonces como que iban a estar abriendo, cerrando, abriendo, cerrando. Sí, la verdad es que nosotros también, o sea, si el día estaba ventoso o hacía calor o estaba seco, no nos importaba nada y manejábamos dormidos si era necesario. Pero la realidad es que siguió lloviendo toda la noche, de hecho ahora todavía está todo mojado, así que digo, si había fuego probablemente fue un poquito más para atrás. Hoy nos levantamos y vimos que en la página web donde vemos las novedades de la carretera, de la ruta, decía que estaba cerrado y después a la hora decía que estaba abierto intermitente, como que están dejando de un lado, me imagino yo, dejando de otro y así. Así que dijimos, bueno, vamos a arrancar, estar por lo menos ahí en el lugar. Todavía no desayunamos, y ver qué pasa. No, nada, o sea, nada. Estamos... Dijimos, arranquemos y vemos ahí qué pasa, si tenemos que esperar, pero estar ya en el lugar en el inicio del corte. Así que bueno, son unos 20 kilómetros acá adelante. Vamos a iniciar y ver si ya está abierto o si tenemos que esperar. Bueno, ya hicimos 75 kilómetros, ya estamos lógicamente por lo que leíamos dentro del área que estaba cortada por los incendios, pero hasta ahora no se ve nada, o sea, como que pasamos, no vemos nadie controlando y demás. Sigue lloviendo también y si ya están controlados los incendios puede que las obras que están haciendo, arreglando lo que pasó, no sé, lo hagan mañana o más tarde. Ya hicimos, dato de contexto, 530 kilómetros desde la milla cero, desde el kilómetro cero del Alaska Highway. Así que ya tenemos hecho como un 25% del recorrido hacia Alaska. Lo empezamos a subir por acá para que tengan una magnitud de lo que son los incendios en Canadá. Recuerdo ahora en Gran Calle que nos mostraron cómo hay refugios en las montañas, en las partes altas de cada lugar de Canadá, donde vive gente que está controlando los fuegos, ¿no? Durante la época de incendios están mirando humos alrededor de las montañas, es impresionante. Sí. Así que hemos visto... Son unas casitas de vidrio, todas... como unos miradores, miradores, ¿no? Sí, todo vidriado es, entonces desde ahí los locos pueden ver para todos lados donde hay humos y así ir marcando los incendios. Sí, lo vimos en el Visitor Center, las vimos que están ahí de exposición y después vimos en uno de los miradores que fuimos a hacer una caminata a la montaña con nuestros padres adoptivos, allá arriba a lo lejos que parecía una casita, no, era una casa de refugio para los vigiladores de los incendios. Pensar que esta ruta la construyeron solamente en 8 meses, rapidísimo, me imagino por la prisa que tenía Estados Unidos, por miedo que le ataquen a Alaska, que es muy rápido, por eso también es considerada más allá del tiempo, sino de por dónde es que pasa, donde la construcción que se hizo por montañas, pantanos, lugares muy inhóspitos y demás, es considerada como una obra de ingeniería muy importante. Y también le dio vida a muchísimos pueblitos, o me imagino que también creó pueblitos, porque no había nada, no llegaba nada para estos lados. Entonces, por ejemplo, Dawson Creek, que es donde está la milla cero que estuvimos, la milla cero, antes
a partir de que se construyó esto creció un montón. Y hoy que actualmente aparte también pasa turismo, conecta todos los lugares del norte, esta parte de Canadá con Alaska, ¿no? Sí. Muy loco. Sí, es que turismo recontra, o sea, nosotros paramos un ratito en el cartel de la milla cero, del kilómetro cero, y antes que nosotros había gente sacando, y era un día de lluvia y estaba mal y todo. En moto, en motorhome, en autos. O sea, Todo, nosotros venimos desde Argentina, pero piensen la gente que está bastante cerca de esta zona, de Estados Unidos y Canadá, poder tener cerca, hacer una ruta tan icónica como la Alaska Highway, es como en moto, en Sí, es como la ruta 66. No sí, sé, son o la ruta o 40 en de Argentina. Muy icónico. Bueno, acá hay una fila y hay carteles de ahí, gente trabajando y que uno se prepare para el stop. Como habíamos leído, creo yo, en la última actualización, están dejando pasar de un lado y del otro, así que acá guardaremos hasta que nos dejen pasar. ¿Me vas a hacer esos matecitos, Eduardo, y los Sí. beneficios de que haya cortes en la ruta? Y tener nuestra casa sobre ruedas es que podemos ir atrás. Ahora se está secando la manta que se mojó. Y poder preparar el desayunito que no lo hicimos antes. ¡Vamos los matecitos! Miren, este es el corte. Estamos bastante adelante. No hay muchos autos todavía, o sea, estamos solo nosotros, así que deben haber cortado hace muy poquito. En medio de la nada, como debe ser, pero cortado por el incendio. Así que bueno, a tener paciencia y a esperar. Acá Aldana sigue con el asunto del desayuno. Vamos a ver con qué más se copa, pero vamos a comer rico. Qué timing, amigos. Terminamos de preparar el mate, comernos 2 bagels de queso y habilitaron. Así Vamos, los que pibes, vamos para Alaska. ¡Me Vamos. vuelvo loco! vamos a avanzar. Si ven allá adelante tenemos la escolta que estamos siguiendo. No sabemos cuántos kilómetros van a ser. Acá hay gente trabajando con ambulancias, ¿no? Están juntando agua, Sí. están chupando agua como para hacer un reservorio, no sé, me imagino para trabajar después o algo. Sí, como una piscina. Qué interesante debe ser hablar con las personas que trabajan acá y saber cómo es el trabajo, cómo combaten en los fuegos, ¿no? Cada año. Sí. ¿Qué mejoras o Sí, qué les...? por lo pronto lo que veo que están haciendo acá, estas lonas Sí. que están cargando agua del río que corre acá, de la lluvia y todo eso. Mira, acá están los bomberos. Evidentemente, miren, ahí están. Evidentemente es para acumular agua, porque si el fuego se llega a venir para este lado, ya tienen como unos pozones de agua para chupar y Sí. tirar. Lo bueno es que tienen como bastante agua, está bien que los fuegos son, por lo que Sí, nada, sabemos, son millones de kilómetros. es son una locura. muy fuertes, pero acá hay muchos ríos, hay mucha agua. Si hay bomberos en esta comunidad de Ave por América acompañándonos, quiero destacar qué profesión tan Tan hasta- heroica, no sé. de eso, que hasta te pone la piel de gallina. Así que gracias por la ayuda, tanto los bomberos de acá o de todo el mundo, y ni hablar en los países que son voluntarios. Así que no queríamos dejar pasar de destacar esta profesión y de agradecerles siempre ante cualquier situación en la que actúan los bomberos. Paradita para estirar las piernas y porque vimos que está muy lindo el río. Se llama río Toad, no sé si se pronuncia así. Sapo. El río Sapo. Y miren, qué lindas vistas.
este es un área de camping gratuito. Si uno quiere se puede quedar acá. Como ven, hay mesitas, hay también parrillitas para hacer fuego. Pero bueno, por la época y por la situación de la zona, están los carteles de que está prohibido hacer fuego. Pero como ven, ahí hay otros motorhomes acampando. Y si uno quiere se puede quedar acá a hacer noche. La verdad está muy lindo. Pero nosotros creo que vamos a aprovechar a seguir un poquito. Llegamos a Muncho Lake. Miren qué lindo este lago. Y hace un rato que había sol. Impresionante. Cuando llegamos que no había viento, era un espejo increíble y la transparencia en un lugar hermoso. Pero particularmente nos estacionamos por acá porque esos dos motorhomes, no sé si reconocen la placa, para los que son de Argentina, miren, República Argentina. Nos encontramos, en realidad hace varios días, nos encontramos en otra ciudad con ellos, son dos motorhomes que vienen de Argentina, salieron hace unos meses de allá, así que nos encontramos el otro día de casualidad en el Dump Station y ahora nos volvimos a encontrar acá, así que paramos, obvio, a charlar un rato y demás. Siempre es lindo encontrarse con viajeros y aparte argentinos, así que estuvimos compartiendo la tarde acá, por eso no les grabé ni bien llegamos, que estaba un espejo el lago. Y ahora, bueno, cada uno va a seguir su camino, pero pasamos una hermosa tarde. Y no quería dejar de mostrarles, porque aparte miren qué lindas estas Sprinter. Muy lindas y aparte unos genios las que la manejan. Parada obligada, miren, ahí dejé la Toyo tirada en el medio de la ruta porque acabo de ver por acá un bicharraco, a ver si todavía no... Miren, ahí está. Es un puercoespín, mírenlo qué lindo. A ver qué podemos, a ver si lo puedo filmar más de cerca. Wow, miren al bicho corriendo. Qué bicho raro, mamita. Mírenlo, ahí se va. Wow, qué bicho raro, impresionante. Miren, ahí va queriendo, pobre, irse para el medio del mato, se asustó. Oh. Sorprendidos, este sí que no esperábamos verlo, ¿eh? Voy a volver rápido para la camioneta. Porque de verdad paré, como pueden ver, en el medio de la nada. Pero ahí tienen un bicho que no esperábamos ver, nos lo acabamos de encontrar. ¡Oh, qué lindo! Estamos llegando a nuestra próxima parada y qué difícil, las rutas canadienses nos demoran porque nos tienen muchas sorpresas, muchos animales, muchos lagos para parar. Hay que venir con tiempo porque para recorrer las rutas canadienses, porque a pocos kilómetros uno se detiene, tiene que dar la vuelta. Y en este caso encontramos unos bichitos que ya les hemos mostrado, pero se los vamos a volver a mostrar. Y ya están por ahí. Wow, son gigantes, mirá ese de allá. Buenos días, queridos amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Con esta cara de relajados y medio que dormidos. Les contamos que ayer al final hicimos como unos 25 kilómetros y llegamos a un gran paraíso, ¿o no? Sí, pero no les vamos a contar ya mismo, nos van a tener que acompañar en el paseo. Lo único que sí podemos decirles es que ahora nos vamos a ir a caminar un ratito con Abby, porque donde nos vamos a meter, lamentablemente, Abby no puede entrar. Ahora sí, dejamos a Abby en la Toyo un ratito. Y si estamos en Maya con clima fresquito, quiere decir solo una cosa: que estamos locos. No, que estamos en unas hot spring, unas termas acá que encontramos que están buenísimas, porque están en un entorno que ahora, bueno, lo van a ver, pero ayer decíamos que creemos que es de las termas más lindas que hemos visitado, ¿no? Sí, sí, más lejos, bueno, no sé, sí, Cocalmayo fue muy bueno. Bueno, estuvimos en varias termas, pero esto estas, es... Bueno, ustedes nos van a decir ahora, pero bueno, primero
se deja el motorhome o tu auto, tu vehículo acá en el estacionamiento. Si uno quiere lo deja acá y si quiere quedarse a la noche también tienen un campground. El precio si te quedas en el camping a la noche, incluyendo la entrada a las termas todo el día, sale 26 canadienses, y si no, la entrada solo a las termas durante todo el día, y tienen estos áreas de picnic también que uno puede utilizar, salen solo 5 canadienses por persona, así que la verdad que vale muchísimo la pena. Miren, este es el visitor center más chiquito que hemos conocido en todos los parques nacionales, ¿no, amor? Sí, no, es miniatura. Bueno, igual nosotros estamos acostumbrados más a espacios así que a visitor center reales. Sí, pero es la primera vez que vemos uno chiquitito y uno que es una casita rodante. Y miren, nosotros estamos dentro de las Northern Rockies, que es como la parte esta de parque, no sé si es provincial o nacional. Las Rocallosas del Norte. Sí. Las Hot Springs están dentro de lo que es el Liard River, no sé cómo se pronuncia. Perfecto. Bien pronunciado. Y acá tenemos como toda la introducción. Estamos en zona de muchísimos osos, así que es muy curioso que toda la parte de camping y área de estacionamiento están rodeados de toda esta cerca electrificada. También hay mucho búfalo y animales como grandes, y como la gente acá hace asadito, camping y demás, me imagino que por eso, para no atraerlos tantos y que haya problemas, está todo electrificado. Y ahora tenemos que pasar a la libertad. Esto es como Jurassic Park, vamos a decir. O sea, sí. Salimos de la cerca y nos vamos a meter ahí en un espacio, bueno, muy lindo y muy natural también. The king is calling, despite voices of fear. An army is mounting. Danger is near. Podemos decir ya que la pasarela hacia las termas ya son un paseo increíble. Sí, ya vale los 5 pesos que vale la entrada, vamos a decir, porque, bueno, pasás ahí atrás por una parte más como lagunosa, ahora nos metimos más en un bosque y todo esto le va metiendo más inflador a este tema de las termas. Pero bueno, ya lo van a ver. Lo que les queríamos contar es que justo ayer cuando fui a pagar, o sea, como pasamos 2 días y una noche, pagamos $26, como les contaba Aldi. Y en la recepción te explica un poco del origen de estos hot springs, de estas aguas termales. Y básicamente lo que estuve entendiendo es como que corre el río Liard por un lado, y por otro lado hay como si fuera una rajadura en la tierra que permite que brote agua como desde el centro de la tierra y salga en este lugar donde, bueno, donde vamos a ir a meternos ahora. Y ese es el origen de o sea, el origen termal de estas aguas, ¿no? La temperatura viene del centro de la tierra, básicamente. Sí, mezclada con el agua del río, ¿no? Sí, correcto. Si no sería hervida directamente. Sí, pero ya esta pasarela es increíble. Miren lo que es esta vegetación. Yo no sé si porque hay agua caliente se lo ve más como tropical, ¿no? Es increíble. Y a la noche, que anoche vinimos, creo que fue súper especial. Recomendamos mucho de día y de noche. A la noche. Eran las 11 de la noche y todavía estaba de día. Sí. Y tienen un horario que está muy bueno, porque abren a las 7 de la mañana y cierran a las 10:30 de la noche, por ahí. Así que la verdad está para pasarse todo el día acá adentro. Sí, y lo bueno es que, por ejemplo, aunque vos no te quedes en el camping, usando el day use, que es las parrillitas, las mesas y la parte donde uno estaciona, también te puedes quedar hasta las 10:30. La verdad que está muy bueno. Muy bueno. A sign from heaven marks the sky. Within it victory lies. Leave your mark. Llegamos, no sé si están listos para ver una de las termas más lindas, y lo que más nos gusta en realidad es que están en un entorno natural, ¿no? Como que se preservó y uno siente que está realmente en la naturaleza. Mostrá primero el entorno y después las termas. Bueno, esta es la como única parte, y aparte en madera, que hace también que se mantenga el entorno, que está para dejar las cosas, y el ingreso. Por acá tenemos toda la vegetación, está como medio tropical con bosque, y miren lo que es. Increíble, es como si fuera un cenote caliente, o también me recuerda mucho a el río Sucuri en Bonito, en Brasil. Sí, pero así caliente. Cristalino pero caliente, claro, Sí. Esa es la parte loca. En realidad te iba a decir es ilimitado el tiempo que podés estar ahí adentro, pero es mentira porque
tipo la primera parte de allá está tan pero tan caliente que nosotros ayer a la noche que quisimos meter el piecito y dijimos no, esto te quema, no podemos. Y eso nos fuimos con a 10 de la noche con temperatura fresca no aguantamos. Yo y sentía estaba que me quemaba. medio lloviendo y chorreaba agua fría de los costados de la pared, era una cosa loca, pero así todo no se podía estar. Y nos vinimos a esta que está más fría porque acá viene bajando la temperatura caliente, o sea el agua caliente de la parte más caliente y se mezcla con agua fría que brota de las plantas y de la tierra a los costados. Así que para nosotros esta es perfecta y hasta más privadita, como que todo el mundo va para allá, pero yo no sé cómo aguantan, ¿no? Muy muy caliente. ¿Vamos a entrar? Vamos al agua. Buenas y malas, en realidad buenas, porque recién lo acabamos de solucionar. Estamos acá, volvimos de las termas y vaciamos acá toda la alacena para que Diego pueda instalar la canilla que la tenemos ahí dando vuelta. Esta es la que después de 40 y pico de años acá se rajó un poquito, entonces decidimos cambiarla. Pero nos dimos cuenta que como la que vamos a poner es monocomando, necesita solo un agujero acá. Esta solo tiene 2 agujeros en la madera, entonces no teníamos cómo agujerear. Pero recién Diego dijo, alguno de todos estos motorhome debe tener. Yo tengo la mecha, solo me falta la máquina. Y preguntó, y los de acá enfrente, los primeros que preguntamos, tenían. Así que Diego está preparando todo rápido porque ellos creo que se están yendo. Así hacemos el agujero y después podemos seguir. ¡Epa! Miren, está presentada, ¿eh? No está colocada, la presentamos para ver si había quedado bien el agujero y demás. Qué canillón nos mandamos, mamita. Qué linda, ¿eh? La verdad que podría ser un poquito más chica, pero también apostamos a futuro, sea por nosotros o por los próximos dueños o quien sea. Esta parte... ¿Qué indicio tiraste ahí, eh? Esta parte a nosotros nos gustaría en algún momento reformar la cocina, poner una mesada nueva y esta hacerla un poquitito más grande la bacha. Entonces también dijimos, bueno, apostamos a eso con la canilla, pero a mí me gusta mucho. Sí, la verdad que está bueno. Y va en combinación con todo lo negro que tenemos, así que... la verdad que está muy bien. Y esto es lo que queríamos también, que la nuestra, esta, era muy bajita, entonces por ejemplo te daba acá abajo. Cuando tenías que meter una olla para lavar era bien complicado, sí, entonces queríamos algo más alto como esto y algo también que puedas, si querés enjuagar o algo para abajo y no salpicar para todos lados. Este está bárbaro, así que bueno, vamos a terminar de instalar. Canilla instalada, estamos acá intentando acomodar. Ya metí todo ahí abajo, la parte de la alacena, así quedó. ¿Qué les parece? Falta terminar de limpiar acá, pero a mí me gustó mucho, ¿eh? Miren así como en general cómo se ve. Por acá desarmamos esta parte porque si recuerdan estábamos con un problema de que la bomba no corta. Bueno, enciende todo el tiempo si no la apagamos de manera de la parte de la energía. Así que no tenemos pérdida de agua por ningún lado, creemos. O sea, no encontramos por ningún lado. Por dónde puede estar. Entonces vamos a descartar que sea problema de que se haya cagado la bomba. Así que... ¿Que se haya qué? Jodido, cagado. ¿Que se haya roto la bomba? Sí. Y bueno, así que vos vas ahora a probar algo que eso nos va a decir si es la bomba o es otra cosa. O sea, lo que yo hago es voy a bloquear la salida de la bomba. O sea, bien desde la salida. Entonces, si cuando tapo esto sigo perdiendo, o sea, si la salida de la bomba que tengo acá sigue perdiendo agua, lamentablemente el problema va a estar dentro de la bomba. Que lo bueno es que la bomba hay que o desarmarla o comprar una nueva y chau, no hay mucha vuelta. El problema sería si cuando yo pruebo esto, tapo acá, todavía, o sea, realmente corta, y definitivamente el problema lo tengo en los caños de acá para adelante, que ahí sería... Sí, es lo que no sabemos dónde porque no vemos nada raro. Bueno, vamos a probar. ¿Prendo? Por favor, prenda, señora. ¿Qué onda?
sigue activando, así que puede ser que no sea de la... O sea, que sea la bomba el problema. Sí, que sea de los caños de Que la... se haya jodido la bomba. Puede pasar. Puede pasar. Bueno, Cambio tuvimos de que planes. cambiar planes. Íbamos a Cambio de quedarnos planes. hasta la noche, primero porque nos encantó disfrutar las termas de noche, y segundo para poder mostrarles que ayer las disfrutamos de noche y no grabamos. Entonces dijimos, bueno, hoy vamos a mostrarles. Pero se vino una tormenta interesante. Son las 7, ¿no? Por ahí de la tarde. Sí, no sé. 7, 8. Y se vino con todo. Así que aparentemente va a estar toda la noche así. Así que creo que vamos a buscar un lugarcito para dormir para estar tranquilos. Ya se largó, en realidad estamos aprovechando a cargar agua acá en el Provincial Park antes de irnos y buscar un lugarcito cerca, ¿no? Sí, vamos a esperar a ver qué pasa ahora con la tormenta, si calma un poco la lluvia y demás, para poder salir, porque ahora calmó igual. Pero piensen que hasta acá arriba se salpicó el parabrisas, que nunca se salpica, Sí. porque... Y cayó un poco de granizo también. Cayó un poco de granizo, o sea, de pronto vinieron truenos, viento, agua, quilombo. Y la verdad es que entonces total, acá podemos estar hasta las 10:30 o 11 de la noche, que no nos saca nadie. A ver Después si calma buscar un poquito lugarcito. Y después nos vamos acá cerca, 3-4 kilómetros hay un lugar, así que creo que para ahí vamos. Y bueno, nos tenemos que acostumbrar, creo que de acá para adelante las lluvias nos van a acompañar bastante. Creemos que, por lo que nos han dicho, Yukon y Alaska es bastante así, con climas cambiantes y Menos lluviosos. mal que no tenemos gotera, vamos a poder disfrutar de la lluvia viendo una peli. Arrancamos a buscar el lugarcito para dormir y la chica ya nos había dicho, la del Provincial Park, que estaba lleno de osos. Espero que con la lluvia por ahí están más guardaditos, pero miren este. Está ahí tranquilo, no sé, comiendo, tomando agua. Son grandes, impresionante. Sí. Y los grizzlies dicen que son más grandes. Qué increíble. Buenos días, amigos. Miren el lugar remoto donde dormimos hoy. No hay nada, no hay nadie. Estamos en el medio del bosque. La verdad que la tormenta nos trajo hasta acá y acá nos quedamos. Lo que vamos a hacer nosotros es tratar de llegar a Lake, no me acuerdo qué, pero Lake Watson creo que es, o Watson Lake. Vamos a ir para esos lados. In Perry, no gables and eaves, 4,000 square feet. Como le indica el cartel, acabamos de llegar a Yukon. Creo que en español tiene acento al lado, así que sería Yukon. Yukon. Sí. Una provincia muy importante porque, primero, porque va a ser la última de Canadá, y segundo, va a ser la que nos haga entrar a Alaska. Así que paramos y no sabíamos que acá se pega sticker, así que vamos a pegar nuestro sticker. Fill up things I don't need, and I know to some it makes no sense, but I'm not living just to pay my debts. I've got nothing against that white picket fence or those big American trees. Miren, están con los bebés y están tomando sol, se están secando, imagino, relajados después de la lluvia. Che, hay algunos que tienen collar, ojo. Sí, no sé por qué tienen collar, para mí son marcadores. Digo, capaz que tienen dueño, no son salvajes. What tomorrow holds.